Bueno, quiero dar la bienvenida a la poetisa y docente chilena Rosabety Muñoz. Gracias por estar aquí con nosotros en Empalco. Rosabety se ha convertido en la más reciente ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2024 por su trayectoria, por su obra, por la importancia que ésta tiene y por ser un aporte al diálogo cultural y artístico de nuestro país. Bienvenida, Rosabety, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes, noches ya. Sí, estoy contenta con este reconocimiento que hace esto, ¿no? Armar puentes para conocer nuevos lectores, conversar con otras personas más allá del radio cercano, ¿cierto?, de nuestra literatura. Rosabety, primero que todo, te quiero felicitar por este premio que acabas de recibir, que reconoce tu obra. Pero primero, ¿cómo te sientes al ser reconocida con este premio? Bien, yo creo que es interesante hablar respecto de los reconocimientos y de los premios, porque son pocos, yo creo, en este país para la cantidad de poetas extraordinarios que hay. Siento que en los reconocimientos lo que hacen es poner por un tiempo, por lo menos, en la mesa pública, ¿cierto? No solo a la persona que escribe, en este caso yo, que me siento una poeta eh, ya con 40 años de trabajo, ¿no? En la escritura y en la educación además, sino que pone por un tiempo, digo, la persona, el escritor, el poeta, pero además invita de alguna manera a leer esa obra. Yo me he encontrado estos días con muchos testimonios de gente que ha trabajado incluso conmigo muchos años y que no había leído mi poesía y a partir del premio se interesó más para buscar los poemas, digamos. Qué bueno, me alegro. ¿Tú lo esperabas de alguna manera? Este sí que no, porque este premio no se postula, por lo menos yo no tenía ninguna idea, nada. Fue un impacto realmente, porque no tenía, como digo, ninguna noción, sé de la existencia del premio, no se me habría ocurrido, ahí en esa lista de ganadores hay algunos de los poetas que yo más admiro, que he leído mucho, algunos desde que era adolescente. Así es que no deja de ser un impacto eso para una escritora como yo que se ha formado y que vive en provincia. Mm, Definitivamente tiene que haber sido toda una sorpresa, ¿no? Este premio, que para explicarle un poco a la gente, este premio que lo entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, también contó con un importante jurado a cargo de, como tú mencionabas, escritores, escritoras del ámbito de la poesía, y a lo largo de los años ha destacado lo mejor de la poesía de nuestro país. Pero ahí me gustaría profundizar un poco cómo está la poesía en Chile actualmente. Somos un país que hemos sido reconocidos históricamente por ello, bueno, con Pablo Neruda, por supuesto, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, pero ¿cómo estamos actualmente en términos de poesía? Eh, 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 es una paradoja, una contradicción, si uno quiere decirlo directamente así, que mientras disminuye el grupo de lectores, que de pronto parecería que cada vez hay menos personas interesadas en la poesía, y sin embargo crece y crece el número de poetas o de gente que se dedica a escribir libros de poesía. En cualquier feria del libro a lo largo del país, lo que más abunda son ferias donde hay editoriales, pequeñas editoriales independientes, ¿no? Que en su mayoría publican, editan poesía. ¿Qué me dice a mí eso? Es un dato de la causa. Si lo editan, si hay grupos de personas que arriesgan económicamente, que hacen un trabajo editorial, que tiene su círculo de lectores. Ahora parece un circuito más o menos restringido, tal vez sea verdad también otro mito que yo creo que hay, es que dice que los poetas nos leemos entre nosotros. Yo creo que, claro, los primeros lectores seguramente están entre otros poetas, pero también quiero creer que cada una de esas apuestas independientes va abriendo caminos, va abriendo eh, espacios nuevos y espacios que crecen no masivamente. La poesía nunca ha sido masiva, pero sí tiene circuitos de tránsito que a mí en lo personal me parece que muestran una poesía muy viva. Todo el tiempo se está renovando el lenguaje poético en Chile
y eso es casi heroico, ¿no? En comparación a cómo ha ido saliendo de las salas de clase, por ejemplo, que ya casi nos enseña poesía. Y entonces el hecho de cómo crece, para mí es un poco un misterio, ¿no? Mm. Pero de que tiene una salud de hierro, la poesía chilena la tiene. Y en ese aspecto, ¿cuál es la importancia de este tipo de premios para potenciar o visibilizar en el fondo lo que está haciendo nuestro país en términos de literatura o poesía? Es como si tú o uno pusiera una lámpara, un foco y iluminara un cierto sector de la realidad. En este caso, yo creo que hay rasgos que son importantes de destacar. Yo soy poeta, claro, trabajo muchos años en esto, pero también creo en una escritura comprometida con su medio, con la comunidad donde vivo, y vivo y permanezco en provincia, no por un accidente biográfico, sino que por elección y por decisión de quedarme en la región y desde aquí trabajar. Creo que es interesante cuando un premio ilumina una manera de hacer esto o de escribir, ¿cierto? De dedicarse a la escritura, porque habrán otras personas que van a mirar esto, que van a mirar lo que se ha producido, no solamente en torno a mi trabajo, sino que tiene la cercanía con trabajos que también han hecho estas elecciones y que al seleccionar, digamos, o al mostrar esto, cuando buscan, ¿cierto? En los puros buscadores, nomás Rosario y Muñoz, aparecen otros poetas del sur, aparecen otros escritores que también viven en provincia y empieza a ampliarse el radio, ¿cierto?, de influencia de estas miradas sobre el trabajo que hacemos. A mí me interesa mucho por eso los premios, porque por un tiempo por lo menos se mantiene, como digo, en el interés de una buena cantidad de personas, ¿cierto? La poesía, por ejemplo, que no es un tema del que se esté hablando todo el tiempo. Mm. Me gustaría profundizar un poco más sobre ti. Yo sé que tú eres oriunda de la región de los lagos, de Ancud. Hace muy poquito, de hecho, Sí. estuvimos en Castro para hacer un video y estás muy vinculada con los movimientos culturales de esa zona y que también, por supuesto, escribiste mucho tu segundo libro mientras estudiabas en Valdivia. Pero, ¿cómo llegaste tú al mundo de la literatura y precisamente a este pequeño mundo de la poesía? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con una influencia familiar que todo se refiere, ¿cierto?, siempre a algún núcleo de sentido muy arraigado dentro de uno y para mí tiene que ver con mi madre, que nos enseñaba poemas o en los días de temporal, como en los inviernos eternos que habían aquí, sobre todo en mi infancia. Yo lo recuerdo como un gran invierno y donde mi madre nos decía poemas en las noches, así yo alcancé a vivir un tiempo pre-televisión y en algunos lugares donde viví también pre-electricidad, o sea, habían electricidad solo a ciertas horas del día. Eso te da una experiencia completamente diferente del tiempo y de la profundidad y del tipo de relación con los demás que puedes establecer, ¿no? Y mi madre, como digo, me enseñaba poemas y también ella recitaba muchos poemas en las noches. Eh, entonces, la poesía entró por esa vía profundamente relacionada con el afecto, con los interiores, con el espacio de lo privado. Y después, también en pueblos chicos donde he vivido aquí mismo dentro de la isla, y con los parientes campesinos y con la gente de los lugares rurales, el hecho de escuchar muchas historias donde el límite entre lo que uno llama fantasía y la realidad se funden, yo creo que ese tipo de relatos también arraigó profundamente en mí. Entonces, con ese material primario y después el entrar a las escuelas públicas, de otro tiempo, ¿no? Que teníamos muchos profesores normalistas que creían en llevar a la sala de clase, al pupitre, ¿no? La literatura chilena. Mm. Ahí en esas salas, yo aquí en este extremo a lo mejor del mundo, y es bueno decirlo, leíamos a Manuel Rojas, leíamos a Marta Brunet,
leíamos a Francisco Coloane, leíamos a Gabriela Mistral, por supuesto, a Pablo Neruda, aquí en la infancia, en la primera infancia. Entonces creo que todos esos materiales fueron conjugándose de modo que yo ya quería ser escritora desde que era muy niña. Tenía claro que Mm, esa era mi vocación principal, ¿no? Y después cuando ya empecé a involucrarme más y a leer biografías y a conocer más de Gabriela Mistral, ella empezó a ser como mi modelo total. Entonces, no solo quería ser poeta como ella, sino que profesora como ella, ojalá viajera como ella, ujú. etcétera. ¿Cómo definirías tú tu obra? ¿De qué te gusta escribir y qué te inspira a escribir poesía? Bueno, yo no creo en la inspiración, yo creo que más bien lo que me ha sostenido y ha sostenido el mundo lírico en el que vivo y con el que trabajo, en realidad el material de trabajo, es una curiosidad que intento mantener viva permanentemente por el mundo en el que vivo. Yo estoy muy alerta siempre al ritmo, al fraseo, a los tonos de lo oral, de la gente, escucho conversaciones, relatos, me gusta muchísimo eso. Y de ahí recojo buena parte de la materia con la que armo los textos líricos. Y por otro lado, me interesa también todo lo que le ocurre a esta comunidad. Por lo tanto, los temas con los que he trabajado hasta ahora son temas que están muy presentes en la vida de esta cultura particular. Es decir, por ejemplo, el extractivismo, todo la lucha por conservar una cierta forma de vida frente a la avalancha de una cultura ajena o de varias formas de entender la realidad que no ha habido tiempo para asumirla como protagonista, sino que más bien ser receptáculo de lo que viene de otras partes. Si todo ese choque cultural lo he trabajado bastante en varios de los libros que he escrito, y también otros temas que son como propiamente de lo femenino, ¿no? Eh, eh, de cómo se ha construido, ¿cierto? El imaginario femenino, cómo todas las violencias, todas las oscuridades que hay alrededor de lo que han tenido que vivir aquí generaciones de mujeres. Mm. Ya volviendo, trayendo de vuelta al premio, un aspecto relevante de este galardón es que vino junto a una antología con tu trabajo, que va, y precisamente como tú eres docente, profesora, va a estar disponible en todas las librerías públicas de Chile y me imagino que en las escuelas también. ¿Qué se puede encontrar en esa antología? Yo no, estoy pensando en pedir que haya una antologadora. Me parece que la lectura que uno hace de su propia obra de pronto no es tal vez la más adecuada, ¿no? Para difundir. A mí me gustaría que haya un lector ajeno a mi trabajo. Pero si, si tuviera que elegir, yo creo que me gustaría mucho que vayan por lo menos de cuatro de mis libros, una buena parte, como de los libros con los que yo más siento que logré acercarme a lo que quería decir, ¿no? En nombre de ninguna, que es un libro que trata de las caras más oscuras de la maternidad, es un libro que trata del aborto, del incesto, de los infanticidios, que es un libro bastante fuerte, pero también busca la ternura, ¿no? Entonces, es un libro complejo, pero ese libro me gustaría que haya una buena parte en la antología, que también esté de Ligia, que es un libro sobre el exilio y sobre los distintos exilios, también me gustaría que vaya una buena parte de técnicas para cegar a los peces, que habla, yo creo, del deterioro de este mundo, de esta mirada, de esta cosmovisión frente al capitalismo salvaje que ha ido arrinconando, ¿cierto?, a todos los vivientes de Chiloé, a los habitantes de este mundo, eh, a una vida que es bastante ajena a lo que soñaban, yo creo. Y por extrapolación, ¿cierto? No es solamente lo que ocurre en Chiloé, sino que en muchos otros lugares donde también han vivido el mismo tipo de atropellos o de violencias, ¿no?
Y el otro libro es Ratada, que también es un libro duro, por eso yo digo que mejor a lo mejor que otra persona elija, porque yo siento que en esos libros que son más feroces es donde está más clara la impronta que yo he querido darle a la poesía. Ser capaz con materiales que son muy duros, complejos y duros, poner amor y ternura de todas maneras por los seres humanos que están ahí. Mm. Rosabetti, ya se nos acaba el tiempo. Te quiero, primero que todo, darte las gracias nuevamente por haber conversado con nosotros. Ha sido una conversación súper bonita porque hemos aprendido más sobre tu trabajo, sobre tu carrera y, bueno, mencionar sobre este galardón que reconoce tu trayectoria a lo largo de los años. Lo otro que te quería preguntar es si alguno de tus libros que ya han sido publicados o que ya del pasado ¿se pueden encontrar de alguna otra manera en las librerías? Quizá hay algún libro que ya ha sido editado que se pueda encontrar y que se pueda leer. Hay varios libros en circulación por los últimos años, pero está Ligia en LOM, en Editorial LOM, que yo sé que de ahí se quedan ejemplares. Está en la Universidad de Valparaíso, que tiene técnicas para cegar a los peces. Y está también mi libro, Misión Circular, que es de Lumen, Random House. Ese también se puede encontrar en librería. Polvo de Huesos, por ediciones tácitas, también lo he visto que está en internet. Santo Oficio, en la Universidad de UDP, en la Diego Portales. Así es que hay varios libros circulando y uno que yo quiero mucho y que sé que quedan ejemplares todavía, que es de la Universidad Católica del Maule, que se llama La voz de la casa, un libro que escribí en pandemia y que muestra en pequeñas imágenes todo lo que nosotros hacíamos los inviernos de encierro adentro de los hogares, las madres con los niños, todos los trucos que hacían para que nos mantuviéramos contentos y armando mundos internos de juego y de ensoñación, etcétera. Y lo usé como instrucciones para vivir el confinamiento en ese libro, La voz de la casa. Maravilloso. Eso quiere decir que hay harto que se pueda encontrar en librerías para quienes estén interesados en conocer más sobre tu obra. Así que nuevamente te quiero dar las gracias, Rosa Betty. Fue un gusto conversar contigo y espero que podamos conversar en otra oportunidad para seguir profundizando sobre tu obra. Gracias, Pablo, y sí, espero que haya un buen encuentro. Siempre hay un lector por allí que encuentra algo que le hace sentido. A mí también, yo entro así en la literatura siempre, con ganas de pasar cruzar ese puente de palabras. Súper. Rosa Betty, te agradezco nuevamente. Hasta la próxima.